Informe de actividades legislativas. Durante 3 años, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas construyó acuerdos y aprobó diversos trabajos legislativos para edificar un marco jurídico más eficaz, certero, congruente y apegado a la realidad que vive nuestro Estado. A través de la coordinación con los 3 órdenes de gobierno, se compartieron acciones estratégicas de atención integral para la ciudadanía. Lo anterior quedó sustentado con la aprobación de leyes y reformas encaminadas a lograr una y mayor certeza jurídica en el Estado, velando siempre por la seguridad de todos y cada uno de los chiapanecos. Todas estas acciones están ordenadas en grandes ejes rectores: gobernabilidad y Estado de Derecho, justicia, desarrollo social y humano, educación, derechos humanos, equidad y género, electoral, salud, medio ambiente y cultura y artes. Gobernabilidad y Estado de Derecho. Fueron 77 reformas aprobadas en este rubro. En el ámbito federal, se aprobaron y homologaron reformas en materia de energía, telecomunicaciones y anticorrupción, cuyo objetivo es eficientizar el aprovechamiento de los recursos naturales, modernizar las telecomunicaciones y transparentar las acciones de gobierno. Minuta federal en materia de energía, minuta federal en materia de telecomunicaciones. Minuta federal en materia de anticorrupción. 22ª reforma a la Constitución Política Local. En la construcción de un nuevo marco jurídico para el Estado, se aprobaron, reformaron y adicionaron diversas leyes en materia de regulación del transporte, administración pública y acceso y transparencia. 17ª reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforma la denominación y el contenido del decreto por el que se crea el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y a la Ley de Derechos del Estado. Reforma a la ley que garantiza la transparencia y el derecho a la información pública para el Estado de Chiapas. Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones. Un tema que colocó a Chiapas a la vanguardia es el reconocimiento como titulares de derechos a niños, niñas y adolescentes, con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. Justicia. Durante los 3 años de ejercicio legislativo, se aprobaron 61 decretos en el rubro de justicia, bajo la premisa de que la correcta aplicación de la justicia es una demanda ciudadana. Se modificaron las acciones a quienes manejen en estado de ebriedad, a quienes cometan abuso sexual, usen redes sociales para realizar delitos, para quien incurra en trata de personas y para los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Decreto por el que se reforma el artículo 33 y se deroga el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Reformas por el que se crea la Fiscalía Especializada en la Implementación y Evaluación del Sistema Penal Acusatorio, órgano que estará encargado de planificar y aplicar los cambios organizacionales, de operación y de infraestructura que requiera la Procuraduría General de Justicia del Estado. Decreto por el que se adiciona el párrafo 6º al artículo 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. Reforma al Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado. Decreto por el que se reforma el numeral 11 del inciso A del párrafo 2º del artículo 213 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, publicado con fecha 9 de febrero del 2012. Decreto por el que se adicionan el capítulo 1 bis y el artículo 228 bis al título 6º del Código Penal para el Estado de Chiapas. Reforma a la fracción 5ª del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Reforma a la Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas. Adición del capítulo 1 bis y el artículo 228 bis al título 6º del Código Penal para el Estado de Chiapas. Ley que regula el aseguramiento, administración, enajenación y disposición final de vehículos automotores, accesorios o componentes abandonados para el Estado de Chiapas. Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
24ª reforma a la Constitución Política Local. En este rubro, destacan por su importancia: Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Decreto que abroga la ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el Estado de Chiapas. Desarrollo social y humano. La 65ª legislatura, priorizando la instrumentación de políticas públicas con sentido social, aprobó 14 reformas, donde se promueven cambios en materia de edificación de viviendas adaptadas, el fomento a las actividades de organizaciones y la planeación en todos los ámbitos de gobierno. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, en materia de accesibilidad y adaptabilidad de la vivienda para personas con discapacidad y adultos mayores. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. Ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil para el Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforma la fracción 19 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Decreto por el que se establece la 20ª reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas. Decreto por el que se crea el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado. Educación. Uno de los ejes transversales de gobierno como es la educación, pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, contó con 13 reformas. En este sentido, es de reconocer que esta soberanía popular sumó acciones con los gobiernos federal y estatal en este rubro, destacando la entrega de apoyos a estudiantes, exentar de pagos a alumnos destacados y sobre todo la aprobación y la homologación con la reforma educativa, una reforma de avanzada. Decreto por el que se autoriza la constitución del Fideicomiso Público Estatal Fondo para la Educación de la Infancia y Adolescencia de Chiapas. Decreto por el que se exenta el pago de derechos por titulación a los alumnos de licenciatura destacados de las instituciones educativas de nivel superior del Estado de Chiapas. Minuta federal en materia educativa, 14ª reforma a la Constitución Política del Estado. Derechos humanos. Un gobierno respetuoso de los derechos humanos es un gobierno de vocación humanista y en este sentido, los diputados de la 65ª legislatura promovieron, aprobaron y reformaron leyes que buscan preservar el derecho a la identidad y el acceso libre a Internet. Minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8ª reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas. Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 14ª reforma a la Constitución Política Local. Equidad y género. En este rubro se aprobaron 6 reformas, con los que instituyó la figura del historial de violencia de género y se creó el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. Decreto por el que se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 171 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Se adiciona un inciso G al artículo 133 y se reforma el inciso D del artículo 369 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas en materia de historial de violencia por género. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Electoral. Para hacer frente a los cambios en la materia y promover la democracia y participación ciudadana, se aprobaron 9 reformas. En este tema, cabe destacar que se homologó la reforma electoral que avala la reelección de diputados, senadores y alcaldes. Se creó el INE y se reglamentó el porcentaje de los partidos para conservar su registro, entre otras disposiciones. Minuta político-electoral. 9ª reforma Constitución Política del Estado. 16ª reforma a la Constitución Política Local. 18ª reforma a la Constitución Política Local. Código de Elecciones del Estado. Salud. Con un total de 6 decretos aprobados, la 65ª legislatura aportó cambios sustantivos velando por la salud de la ciudadanía. Siendo la salud de los chiapanecos una de las prioridades para el Poder Legislativo, se profundizó en la dotación de servicios para los adultos mayores. Se adecuó el sistema DIF Chiapas, se garantizó la provisión de los servicios de salud y se legisló en materia de sobrepeso y obesidad, considerada una moderna epidemia.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicios de Salud destinada a adultos mayores. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. Organismo público descentralizado, régimen estatal de protección social en salud. Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud en materia de obesidad infantil. Medio ambiente. La información, promoción y cuidado del medio ambiente constituyó uno de los rubros de mayor importancia para la legislatura, aprobando un total de 17 reformas. Chiapas es poseedor de una gran riqueza natural. Por ello, con las leyes se fortalece la conciencia ecológica y la protección de los ecosistemas. Se prohíbe el maltrato animal, se brinda supervisión del uso de los recursos forestales y el cambio climático. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático para el Estado de Chiapas. Cultura y artes. Para fortalecer las prácticas culturales que distinguen a los pueblos chiapanecos, se invertirán recursos económicos para programas sociales y el rescate de espacios para el arte y la cultura. En la 65ª legislatura se han abierto las puertas a todas las manifestaciones del arte y la cultura, ya que constituyen la memoria colectiva del pueblo. Por ello, se aprobaron un total de 13 reformas, entre los que sobresalen Ley de Fomento, Desarrollo e Innovación para la Estrategia Marca Chiapas. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Decreto por el que se instituye el 7 de octubre como el Día Estatal de la Libertad de Prensa y de Expresión en el Estado de Chiapas. Entre todas, destaca decreto por el que se declara el 2014 como año de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Dr. Manuel Velasco Suárez, un reconocimiento que brinda la máxima casa de estudios a su fundador, un libre pensador, quien además se distinguió por su aportación a la ciencia, a la academia y el humanismo. Sesiones solemnes. Durante los 3 años de trabajo, el recinto del Poder Legislativo abrió sus puertas y realizó sesiones solemnes para otorgar reconocimientos a las personas que por su excelencia académica, científica y política se han convertido en referentes del país. Las sesiones solemnes se llevaron a cabo para celebrar algún aniversario o para inscribir con letras de oro el nombre de un personaje de la historia en el muro del honor del recinto parlamentario, o como en el caso de Chiapas, para imponer la medalla de honor Rosario Castellanos o la medalla Manuel Velasco Suárez. En la 65ª legislatura se realizaron 9 sesiones solemnes. El 25 de abril del 2013 se trasladaron los poderes a la ciudad de Comitán para conmemorar en el Teatro Junchavín el 150 aniversario del natalicio del Dr. Belisario Domínguez Palencia. El 6 de agosto de 2013 se inscribió con letras doradas en el muro del honor del recinto legislativo la leyenda Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013. El 7 de octubre de 2013 se trasladaron los poderes a la ciudad de Comitán para realizar sesión solemne en el Teatro Junchavín en conmemoración del centenario luctuoso del prócer Belisario Domínguez Palencia. El 13 de agosto del 2014 se realizó sesión solemne en el Congreso del Estado, donde el gobernador Manuel Velasco Cuello impuso la medalla Rosario Castellanos a la periodista y escritora Ángeles Mastretta. El 23 de octubre de 2014 se develó el nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, inscrita con letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo, en conmemoración de los 40 años de su creación. El 20 de febrero de 2015, el gobernador Manuel Velasco Cuello impuso la medalla Manuel Velasco Suárez al doctor Julio Fren Mora. El 6 de marzo de 2015, se develó en sesión solemne el nombre del ministro Sergio Armando Valls Hernández, inscrito con letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo. El 17 de marzo de 2015 se develó la leyenda 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, inscrita con letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo. El 7 de agosto del 2015, el gobernador Manuel Velasco Cuello impuso la medalla Rosario Castellanos a la periodista y escritora Guadalupe Loaesa.
Hoy, la 65ª legislatura finaliza una etapa, la de la equidad, al constituirse con 16 mujeres, de la transparencia y rendición de cuentas, de la austeridad representada en la eficacia del gasto público, de los grandes temas de salud, de conciliación y gobernabilidad, de la importancia del cuidado del medio ambiente, de las grandes reformas en materia educativa, energética, económica y política, pero sobre todo de cercanía con la sociedad. Cada uno de los que integramos el Congreso del Estado estamos seguros de que la actividad pública es vocación y posibilidad de servir a los demás, con ética y resultados, buscando la construcción de espacios que nos permitan el desarrollo integral, individual y colectivo. Hoy entendemos los retos que nos plantea estar al frente de una responsabilidad pública y es necesario señalar que las diputadas y los diputados de la 65ª legislatura aplicamos la fórmula del compromiso, el diálogo, la cooperación, el respeto y la solidaridad. En estos principios basamos nuestro actuar de frente a la ciudadanía.